La marca que diseñó los trajes en Tokio publicó fotos de Chomin y Joka en sus historias con el siguiente mensaje: "Me encanta esta combinación". Claramente a todos nos encanta la combinación del Jikook, estamos de acuerdo. También tenemos video de Jungkook en moto. Es un trend que se volvió muy popular en TikTok y Jungkook lo hizo. Tenemos el video completo de Jikook en el concierto donde se toman de las manos. En este clip original, desde este ángulo, se puede ver que Jungkook fue quien llegó primero, y es aún más claro cómo sus manos permanecen juntas unos momentos antes de soltarse. Me causa muchísima curiosidad la manera en la que ellos, desde el inicio, se toman de las manos. Todo comienza como algo completamente simple, casi automático, como si fuera un gesto cotidiano sin importancia, un apretón de manos que podría interpretarse fácilmente como un saludo más, algo natural dentro del contexto en el que están. No hay nada exagerado en ese primer momento. No hay una intención evidente de que sea algo especial. De hecho, si uno lo ve rápido, podría pensar que es un gesto cualquiera, algo que pasa desapercibido entre tantas otras interacciones. Pero lo interesante no está en cómo empieza, sino en lo que ocurre después. Porque ese gesto que parecía tan normal no termina cuando debería terminar. No se sueltan de inmediato, no hay esa separación rápida que suele acompañar a un saludo. En lugar de eso, sus manos permanecen juntas un poco más, como si el tiempo se alargara justo en ese punto. Y no es un segundo insignificante, es ese pequeño margen que basta para que deje de parecer casual. Es como si, una vez que sus manos entran en contacto, algo cambiara. Como si ese contacto, que empezó siendo tan simple, se volviera de repente un espacio en el que ambos se quedan por elección, aunque sea solo por unos instantes más. Hay una pausa, un silencio dentro del gesto, algo que no se puede explicar del todo pero que se siente. No es evidente, no es algo que llame la atención de forma inmediata, pero cuando uno lo observa con detenimiento, se vuelve imposible ignorarlo. Y lo más curioso es que esto no es algo aislado. No es un momento único que ocurrió una vez y ya. Es un patrón que se repite, con pequeñas variaciones, pero con la misma esencia. Siempre empieza igual, como algo normal, y siempre termina siendo un poco más de lo que parecía al inicio. Como si lo sencillo se transformara sin esfuerzo en algo ligeramente más cercano, más íntimo, pero sin dejar de ser sutil. Hay momentos en los que ese contacto se vuelve aún más evidente en los pequeños detalles. Por ejemplo, cuando Jungkook, en lugar de simplemente soltar la mano, hace un gesto casi imperceptible, como una caricia suave, algo tan ligero que podría pasar desapercibido si no estás prestando atención. No es un movimiento necesario, no forma parte de un saludo común, y justamente por eso resalta. Es como si en ese instante el gesto dejara de ser automático y se volviera consciente, aunque solo sea por un segundo. También están esos momentos en los que parece que él es quien tarda un poco más en soltar, como si hubiera una ligera resistencia, no forzada, sino natural, casi inconsciente. Mantiene la mano un poco más cerca, prolonga el contacto apenas lo suficiente como para que se note esa diferencia entre lo que debería ser y lo que realmente ocurre. No es algo exagerado, no es evidente a simple vista, pero está ahí, en esos pequeños detalles que se repiten. Y al mismo tiempo, hay ocasiones en las que Jimin es quien decide soltar primero, quien marca ese límite sutil y devuelve el gesto a la normalidad.
Y eso también tiene sentido si pensamos en la dinámica entre ambos. Jungkook tiende a dejarse llevar más por lo que siente en el momento, es más espontáneo, más impulsivo en ese tipo de situaciones. Jimin, en cambio, parece tener una mayor conciencia del entorno, de las miradas, de todo lo que implica estar en ese espacio donde cada acción puede ser observada y analizada. Por eso, cuando él se aleja primero, no se siente como un rechazo, sino más bien como una forma de equilibrio, como alguien que mantiene los pies en la realidad, mientras el otro se deja llevar un poco más por el instante. Es una dinámica que no rompe el momento, sino que lo regula. Lo que hace todo esto aún más interesante es que nunca se vuelve algo obvio. No hay exageración, no hay gestos grandes que lo confirmen todo de manera clara. Todo se mantiene en ese punto intermedio, donde lo casual y lo especial se mezclan de una forma muy natural. Y tal vez es precisamente eso, lo que le da ese aire un poco más romántico, pero sin necesidad de hacerlo evidente o forzado. Es como si en esos segundos extra, en ese contacto que se prolonga un poco más de lo normal, existiera una pequeña pausa en medio de todo lo demás. Un momento breve, casi silencioso, donde no hace falta nada más. Y aunque desde afuera pueda parecer algo mínimo, para quien lo observa con atención, se siente diferente. Al final, no se trata solo de que se tomen de las manos, sino de cómo lo hacen, y de lo que ocurre en ese pequeño espacio de tiempo entre el contacto y la despedida. Es ahí donde el gesto deja de ser simplemente algo cotidiano y se convierte en algo que transmite más, sin necesidad de decirlo abiertamente. Definitivamente, después de leer un testimonio así, no solo queda claro, queda confirmadísimo que Jimin tiene una capacidad casi única de atrapar a la gente, incluso a quienes no iban específicamente por él. Y lo más interesante es que esto no es algo aislado, es un patrón que se repite una y otra vez en distintos conciertos, distintos países y distintos tipos de público. Si te pones a pensar bien en todo lo que cuenta este fan sobre ese concierto en Tokio, hay muchos niveles ocurriendo al mismo tiempo. No es solo me gustó cómo cantó o bailó bien. No, es una experiencia completa que mezcla emoción, sorpresa, admiración e incluso un poquito de preocupación, como cuando menciona que bailaba con tanta intensidad que temía por su cuerpo. Eso ya te dice que lo que estaba viendo no era algo mecánico ni repetido, era alguien entregándose de verdad. Y ahí es donde Jimin destaca muchísimo, incluso dentro de BTS, que ya de por sí está lleno de artistas con muchísimo nivel. Él tiene esa manera de hacer que todo parezca personal, como si no estuviera actuando para miles de personas, sino para cada individuo en particular. Aunque estés lejos, aunque apenas lo distingas bien, sientes que hay una conexión. Y eso no es algo fácil de lograr. Por ejemplo, en Falla, lo que describe el fan no es solo energía, es intensidad emocional traducida en movimiento. Jimin no baila simplemente para ejecutar pasos, baila como si cada gesto tuviera un significado interno. Y eso se nota incluso a distancia. Cuando alguien dice, parecía que estaba poniendo toda su alma, no es una exageración típica de fan emocionado. Es una forma de describir algo que realmente se percibe cuando un artista está completamente metido en lo que hace. Luego en Save Me aparece otro elemento clave, el control. Porque una cosa es ser intenso y otra muy distinta es ser preciso. Y Jimin combina ambas. Poder ser potente y al mismo tiempo limpio, elegante y detallado, eso es lo que hace que destaque tanto. Hay bailarines que son muy técnicos pero fríos, y otros muy emocionales pero desordenados. Él logra ese equilibrio raro donde todo fluye, todo se ve natural, pero al mismo tiempo está perfectamente ejecutado. Y cuando llegamos a Crystal Snow, la situación cambia completamente de tono.
Aquí ya no estamos hablando de impacto visual o de fuerza escénica, sino de sensibilidad pura. Es una canción japonesa, con un peso especial para el público local, y Jimin decide no solo cantarla, sino interpretarla con respeto, cuidado y cariño. El hecho de que su japonés sea tan bueno y que además haya escrito una carta en ese idioma con sus propias palabras, no es un detalle menor. Es una muestra clara de esfuerzo, de consideración hacia los fans, de querer acercarse de verdad. Ese tipo de cosas son las que convierten un concierto en algo inolvidable. Porque al final, la gente no solo recuerda las canciones, recuerda cómo se sintió. Y en este caso, lo que transmite el fan es una mezcla de asombro y emoción muy profunda. Como si en ese momento hubiera entendido algo más sobre Jimin que no se puede captar del todo en videos o fancams. Lo de la amiga en zona VIP también es interesante porque ofrece otra perspectiva, más cerca, con más detalle, y aún así la conclusión es la misma. Jimin brilla, pero no en un sentido superficial, no es solo apariencia o luces de escenario. Es ese tipo de brillo que parece venir de adentro, como cuando alguien está completamente presente, completamente conectado con lo que está haciendo. Y eso, en un entorno como un concierto, se siente muchísimo. Además, el detalle de que había muchos ARMY cuyo bias es Jimin alrededor refuerza algo importante. Él tiene una base de fans extremadamente leal, pero también una capacidad enorme de ganarse nuevos fans en vivo. Mucha gente entra a un concierto con un bias claro y sale confundida, replanteándose todo, porque lo que ven en persona cambia completamente su percepción. Y no se puede ignorar lo de su voz al hablar japonés. Ese toque dulce, ese goyo que menciona el fan, suma muchísimo a su imagen. Porque no solo es impresionante cuando canta o baila, también lo es en los momentos más tranquilos, cuando habla, cuando se dirige al público, cuando se muestra más natural. Esa dualidad entre performer intenso y persona suave es parte de su encanto. Y el final del relato es probablemente lo más significativo de todo. Esa idea de que, aunque lo vio como una figura pequeña desde lejos, ese momento fue más impactante que cualquier primer plano en pantalla. Eso resume perfectamente lo que es un concierto de este tipo. No se trata de ver perfecto, se trata de sentir algo real. Y claramente, Jimin logró eso. También hay algo de suerte que menciona el fan, pero en realidad no es solo suerte por conseguir entrada. Es la sensación de haber estado presente en un momento especial, en una noche que se siente única. Y eso es lo que los artistas buscan crear. Recuerdos que se queden contigo mucho después de que termine el show. En pocas palabras, este tipo de testimonios no solo hablan bien de Jimin como artista, sino como experiencia en vivo. Porque hay artistas que suenan increíble en estudio, otros que destacan en video, pero no todos logran ese impacto directo emocional casi íntimo en un estadio lleno. Y sí, después de leer todo esto, queda clarísimo. Jimin no solo encanta, marca. Y cuando alguien lo ve en vivo, aunque sea desde lejos, entiende perfectamente por qué tanta gente alrededor del mundo termina completamente fascinada con él.